Génesis 5:21. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Amén. Tomen asiento, por favor. Permítame en esta noche hablar de dos cosas fundamentales. ¿Cuál es la diferencia entre caminar y correr? La diferencia de caminar es que caminando despacio, como dijo el pensador, voy despacio porque llevo prisa. Hay un concepto que se llama: el caminar representa avanzar, progresar, llegar a una meta, tener un propósito. ¿Qué es correr? Estar activo de un lugar a otro y muchas veces sin un objetivo claro. Entonces, quiero hablar en esta noche de lo que es correr y de lo que es caminar. La Biblia registra muchos pensamientos. Esos pensamientos que están registrados allí nos llevan a hacer un análisis propio de una conciencia. Número 1, caminar. No todos los hombres de la Biblia caminaron como era agradable. El Señor le dijo a Abraham: sale de tu tierra y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. El estilo de la vida de Abraham fue muy diferente. Abraham salió y caminó porque Dios lo señalaba y lo llevó a tierra donde Dios quería llevarlo. Pero a cada uno de los grandes patriarcas hizo un norte diferente, puso una visión diferente. Pero entre todos ellos sobresale un hombre llamado Enoc, que significa dedicado, consagrado. Este hombre, las escrituras solo tiene un verso bíblico, dice: y caminó Enoc con Dios. No habla de que tuvo una función evangelística, o que tuvo una función pastoral, o fue un ujier, o fue un diácono. ¿Cuál era la función de él? Sencillamente caminar. Pero ¿cómo era que se caminaba en aquellos tiempos? Era un hombre tan consagrado. Dentro del léxico japonés, hay una palabra que se llama boho. El boho es un cuarto donde solo tienen unas cositas que cuelgan del techo, que cuando hay viento produce una melodía. Y en ese espacio del boho, los japoneses lo utilizan para 4 cosas fundamentales. La primera es para la preparación absoluta de su parte física, es decir, ahí mantienen un poco de ejercicio y del equilibrio para mantener elasticidad en su cuerpo, en el boho. Primero. Segundo, ellos tenían en esa parte ahí una calidad moral, es decir, que el que entraba a un boho no tenía que ser inmoral, es decir, no enredos emocionales. Si tenía una mujer no podía tener otros enredos, si tenía un marido no podía tener otros enredos. Entonces era una calidad moral la que se practicaba en el boho. 2, 3, ahí se preparaba la calidad emocional, es decir, las emociones no estaban arriba, trataban de llevar a un control absoluto de cada persona. Las emociones no jugaban. Por eso que en el boho la música, la armonía de la música lo hacía a ellos muy parsimonioso, hasta alcanzar una plenitud de emociones tranquilas. Y cuando hablaban de emociones, decir, no se enojaban, no gritaban, no se desesperaban. Es decir, eran unas personas que alcanzaban un grado de equilibrio. Y número 4, allí se preparaba la parte espiritual, es decir, elevaban su credo, desarrollaban su fe,
dice que en el Bojó entraba en una meditación espiritual. Los japoneses entran en una meditación espiritual. Y ellos primero visualizan lo que quieren, luego piden. Y en cambio nosotros somos al revés. Primero pedimos y después creamos lo que queremos, cuando no es así. ¿Qué es lo que hacen esta gente? Primero era ellos. 4 características que usan los japoneses para tener un estado espiritual normal, una estabilidad emocional, una estabilidad moral y una estabilidad física. Los hebreos, para alcanzar esa paz, como se dice, en su interior, tenían que estar metidos en oración. Dice que los hebreos eran otra forma de alcanzar esa parte. Era la oración. El no caminar con Dios en aquellos tiempos, en un mundo que estaba totalmente perdido, tenía que tener altura espiritual. Tenía que tener altura moral. Tenía que tener una altura física y sobre todo una altura, hermano, de su vida como un hombre que amaba a Dios. Entonces, ¿cómo caminaba? Era un hombre que sus ojos, como dice la Biblia, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, veía los problemas no le afectaban. Por eso llegó a ser tan parecido a Dios, por el ensayo continuo que él tenía. Él veía el pecado, no practicaba el pecado. Él tenía circunstancias, no se exaltaba por las circunstancias. Jamás se enredó. Jamás tuvo un enredo que Dios tenga que decirle, mira, no, qué pena me da contigo. O el enemigo tuvo que acusarlo, mira lo que hizo. No, él no era un hombre que caminó con Dios. Es decir, ¿qué es caminar? En la cultura de Israel, caminar era tener una cita con alguien. Y permítame decir, usted y yo tenemos una cita, ¿sí o no? Y a veces estamos caminando solos. ¿Se acuerdan los de Maús? Los que iban de Maús, iban caminando, ya iban de regreso de Jerusalén a su tierra, iban caminando ellos y sin darse cuenta que alguien iba en el centro de ellos. Caminaban por caminar, pero no caminaban con un sentido de vida. Entonces, cuando hablaban los israelitas de que lo que era caminar, está hablando de una cita, de una relación, de una comunión, de una comunicación con Dios. Muchas veces nosotros, permítame lo que voy a decir, ¿cuánto tiempo nos sentamos al televisor? O nos sentamos en el chat, el correo, o nos sentamos en cualquier cosa. ¿Qué tiempo le damos a nuestro caminar con Dios? ¿Qué tiempo? Es la pregunta que muchas veces nosotros decimos, pero ¿y por qué me salen mal las cosas? ¿Pero por qué todas las cosas que yo hago se me distorsionan? En el caminar, escuchen, en el caminar, a ver cuánto les van a pie a dejar los niños a la escuela, al colegio. Se van caminando, ¿sí o no? ¿Qué hay en el camino? Uno puede distraerse, uno puede entretenerse, uno puede tomar atajo, uno puede irse por otro lado. Esa es la forma de caminar. No, nunca perdió norte, nunca perdió horizonte. Escuchen, en el camino diario de nosotros reina el desánimo. Reina el desánimo en las personas. No, nunca se desanimó. Estaba leyendo un artículo sobre la vida de Enoch. Dice que este hombre era tan diáfano y tan transparente, aun cuando caminaba, cuando él hablaba. Es decir, llegó a adquirir una santidad. Por eso es que la santidad no es ponerse la ropa hasta abajo, o la santidad no es dejar a un lado el lapidario. No, la santidad está acá adentro. Es la forma de cómo tú te conduzcas en tu conducta o en tu parte moral. Es decir, cuida tu testimonio, sabes que eres visto, sabes que somos vistos. Entonces, Enoch lo que hacía era cuidar lo que él era. Hablemos un poquito de Adán. Dice que Adán caminaba en el paraíso y el Señor lo veía. Por eso es que cuando Adán cae, dice que caminó, corrió y se escondió.
El Señor dice, oye Adán, ¿y dónde estás? Bueno, pues escuché que andabas en el huerto y me escondí. ¿Y por qué? Porque me di cuenta que estaba desnudo. Hay dos cosas, caminar y correr. Adán caminó. Podemos estar caminando porque nos podemos estar escondiendo de Dios. Corrió porque estamos escondiéndonos de Dios. ¿Qué significa correr? Correr es estar activo de un lado para otro, pero eso trae cansancio. Pero Pablo dice, corramos con paciencia la carrera que hemos elegido. Pero pone un ejemplo, dice, teniendo a nuestro alrededor tan grande nube de testigos. ¿Cuál es la nube de testigos? Todos los hombres que caminaron. Por ejemplo, la carrera de Abraham, de Jacob, de Isaac. Ellos caminaron. La carrera que tomó Moisés, la carrera que tomó Josué y todos los grandes patriarcas. Los reyes que también caminaron, pero otros corrieron y fueron, apenas reinaron 1 año, 3 años, 4, 5 años. ¿Se acuerdan ustedes cuando muere Jesucristo y María Magdalena llegó al sepulcro y le dice a los discípulos, Pedro y Juan, el Señor ha resucitado? Y los discípulos, ¿qué hicieron? Ellos no caminaron. ¿Qué hicieron? Corrieron. Salieron corriendo los, dice la Escritura, salieron corriendo los dos. Y al salir corriendo los dos, dice que el uno llegó primero. O sea, el uno corrió más fuerte que el otro. Llegó primero, pero no entró. Y el que llegó de último, metió su cabeza y entró donde estaba el sudario y todos los elementos que eran como señal de que el Señor ya no estaba allí. Entonces, el correr trae mucho cansancio. Hay gente que se ha cansado. 5 años de evangelio, 10 años de evangelio, 20 años de evangelio. Yo recuerdo que cuando yo entré por vez primera a la iglesia, lo único que escuché, hermano, prepárate porque Cristo viene pronto. Y mi pastor decía, Cristo viene pronto. Y han pasado casi 25 años y yo sigo escuchando la misma palabra, Cristo viene pronto. Y han pasado 25 años y todavía no viene. Esa es la paciencia que hay que tener para caminar en la vida de un cristiano. No te desesperes, hay unos que se apresuran y al final se cansan, y cuando se cansan se desaniman, y el desánimo ya no es un proceso de Dios, sino más bien un proceso del enemigo que empieza a trabajar en la vida de la persona. Entonces la diferencia entre caminar y correr, ¿qué quiere usted? ¿Correr o caminar? La vida del cristiano se compone de dos cosas. Número uno es caminar y la otra también necesitamos correr en algunas cosas. ¿Dónde necesitamos caminar? Perfecto, muy bien, caminemos en nuestra vida cristiana, no desanimándonos, no descargándose, no separándose, pero hay que correr con la visión que Dios ha puesto en este ministerio. Hay que correr, es la urgencia. Mira cómo la tecnología ha cambiado. Antiguamente, ¿cómo eran los correos? ¿Cómo eran los correos? Primero se lanzaban unas palomitas, se adiestraban palomitas, se le amarraba el documento en la patita y la palomita se iba. Primer correo. Usaron otra forma de correo que fue por los ríos, o fue por el mar, mandando el documento en botellas y sellando. Luego vino un correo humano, físico. ¿Cuál fue el correo? Es decir, el correo de aquí, de este barrio, ¿cómo es? Eloy Alfaro, es Gutenberg. Gutenberg tenía que estar con un taparrabo, no tenía que tener nada, cubierto solo con una sandalia a sus pies. Y el correo de Montecristi era Tulio. Y esa carta tenía que llegar hasta Jipijapa, un ejemplo. Y de Jipijapa a Santa Rita, vamos a hacer un ejemplo. Sale la carta de aquí, la lleva a Gutenberg. Y Gutenberg empezaba a correr hasta Montecristi. En Montecristi se le encontraba Tulio. En Tulio entonces empezaba a correr hasta Jipijapa, y de Jipijapa ya estaba otro hermano, ¿no? Ya estaba el hermano Mauro, quien llevaba la carta a su destino, en este caso a Santa Rita. Ese era un medio de correo. Así se llevaban las cartas. La gente, eso era el principio. Ahora, ¿cómo ha evolucionado el correo? Se hacían, miren los procesos que fueron pasando. De ahí vinieron los telegramas. ¿Cuántos se acuerdan de los telegramas?
telegramas. De ahí vinieron los teléfonos fijos. De los teléfonos vino lo que es el telégrafo. De lo del telégrafo ya vino lo que es el fax. Y del fax ya nacen los correos, las redes sociales. Nómbreme las redes sociales, ¿cuáles son? ¿Quién no sabe? El Facebook, Twitter, ¿qué más? Salió el Hi-Fi, caducó. ¿Qué más salió? Ahora tienen el WhatsApp. ¿Y cuánta nota por ahí tienen, hermano? Todo evolucionó. Todo evolucionaron. Todo se va modernizando, se va equipando. Hay cosas que sí debemos de correr. Hay momentos en que sí debemos de correr. Yo anoche se me fue un poco el sueño y estaba meditando y estaba pensando en la construcción del templo. Yo decía, Señor, gracias, porque yo sé que ya las hermanas que estuvieron el otro día aquí en una sanidad interior vieron la construcción del templo. Yo estaba, y mientras me lograba dormir, yo empezaba a visualizar y yo decía, Señor, ¿por dónde empiezo? Hay que correr. Hemos caminado durante 6 años, tendremos que correr. Una de las cosas que nosotros tenemos que aprender, por ejemplo, el marchita nuestro, ¿cómo se llama el de Cuenca? Jefferson Pérez. Mantener un ritmo de una marcha durante tanto tiempo determinado lo hace ganador a un premio mundialista. Pero imagínate, luchar contra el cansancio, contra la subida, las bajadas, los llanos, el tiempo, su estado físico. Oye, la armonía de su carrera. Y esa marcha no es camino, no es caminar, ni tampoco es correr. Está yo digo que está en el centro, ni camina ni corre, va en estado normal. Lo que hace la diferencia son los movimientos, las quebradas de cintura, de cadera, es lo que hace que marque la diferencia. Entonces nosotros tenemos que caminar, sí, camina. Ve al encuentro con Dios. Dios te ha llamado, sí es cierto. Aquel que Dios ha sido llamado, bueno, pues responda al llamado. Hay gente que Dios la ha llamado. ¿Cuántos son llamados aquí? La pregunta es ¿cuántos has respondido a ese llamado? ¿Ya respondió al llamado? Señor, ¿en qué soy útil? ¿Qué hago, Señor? Y lo que estoy haciendo está correcto y de qué calidad lo estoy haciendo. Hay gente que se cansó, fue corriendo. Yo recuerdo una vez cuando yo me congregué en la primera iglesia donde me convertí. Había una señora que era media pelucona, la señora. Y yo recuerdo que esa noche estaba sentada cerca de mí. Y llegó esa noche a predicar un indígena, con el pan de esos que usan los pantalones acá, y la alpargata, y poncho. Y ese indígena, cómo Dios lo usaba en el poder del Espíritu Santo. Yo dije, yo tenía 15 días en el templo, 15 días tenía yo recién en el templo. Y cuando de pronto este hermano dice, recibe en el nombre de Jesús poder del Espíritu Santo. Oye, me cayó algo especial, yo no sabía. Y yo estaba sentado en la tercera fila, así como está Toniel. Hermano, veo, y yo caigo bajo ese poder, la señora que estaba al lado. Otro dice. Digo así, yo alcancé a oír, yo empecé a tener una experiencia increíble con el Espíritu Santo. Nunca antes en mi vida lo había tenido, que 15 días llevaba a la iglesia. 15 días, ¿qué podía saber yo en 15 días? Yo no sabía nada. Yo no sabía absolutamente nada. Pero esa noche el Espíritu Santo me tocó. Después que terminó la administración, la señora me pregunta y me dice, ¿y qué sentiste? Le digo, yo emocionado, alegre, porque Dios me había tocado, sentí una experiencia única, exclusiva. Yo le decía, algo maravilloso, y estaba yo, tú sabes cuando Dios lo toca a uno, no sabe qué decir, está alegre, está motivado. La señora viene y me dice, ya te de ver 3 meses después. Cuando te vea, si no te desanimas, te descarría, y si no tomas, vas a terminar en pecado.
me dijo la señora. Digo, ¿y usted por qué se iba a tocar? Y dice, es que ahí es donde está la injusticia. Yo llevo aquí 5 años y el Espíritu Santo no me toca. Tú apenas 2 semanas, dice, y supuestamente te ha tocado, porque ella no creía que en realidad Dios me había tocado. Y cuando yo le dije, por algo el Espíritu Santo no la toca a usted. Llevaba 5 años, y los 5 años era una mujer apática. Es decir, corrió tanto, porque después me enteré que era una mujer y tenía dinero, mucho dinero, porque tenía una red de almacenes en Libertad. Se enamoró, dejó el marido, se fue con el empleado y las cosas empezaron a caer. Cuando se separa del marido, las cosas se caen en busca de Dios. Dice que sus primeros años era una mujer que sembró, una mujer que estaba en los ayunos, en la oración, estaba en todo. Era una mujer totalmente involucrada en la obra de Dios. Pero avanzaron los días y se fue desanimando. Poco a poco. A los 5 años era una mujer fría. Que cuando la gente se paraba a cantar, mira que un día estaba dirigiendo un enanito, así de chiquito, que para él caminar daba vuelta. Y a veces lo encontraban soñado en los postes porque se estrellaban en los postes. Y era un enanito como de este porte, así, de aquí hasta acá arriba. Y una patita chiquitito chiquito y una manito. Repito, que para él avanzar tenía que dar la vuelta. Se iba dando vueltas así. Y lo encontraban soñado a veces en los postes, pero él quedaba, se daba unos golpes. Y no tenía mano, no tenía dedo, nomás 2 cositas ahí, 2 bolitas. Y él cogía el micrófono, así cogía el micrófono. No tenía dedo. Y cuando esa cosita cantaba, hermano, yo recuerdo que este muchacho cantaba esa alabanza que dice, clamando estoy a ti, Señor, clamando estoy como el pueblo de Israel. Cuando ese muchacho cogía esa cosita, cogía el micrófono así y empezaba a cantar, cayó una unción, pero terrible. Había sanidad, había liberación, había quebranto, había de todo, hermano. Y la señora así, apática, porque estaba cantando un enanito. Es que el que ya no camina, todo le hostiga, todo le molesta. Y la señora totalmente apática. Luego se le murió el marido, perdió los almacenes, se quedó en cero, hasta que ella también murió. Hay gente que se cansa. Por eso Pablo dice, corramos. Hey, acuérdate el miércoles. ¿Qué tienes el miércoles? ¿Qué tienes el miércoles? Corre al culto. ¿Qué tienes el viernes? Oye, corre al culto. ¿Qué tienes el sábado, los estudiantes? Corre al seminario. ¿Y el domingo? ¿Qué hay el domingo? Hay gente que va a la playa a correr. Primero vete corriendo a la iglesia y después vete a correr a la playa. Hay momentos que hay que correr, sí es cierto, hay que correr. Los correos corrían, los correos humanos, físicos corrían. Esa es la diferencia entre caminar y correr. Mientras que cuando uno camina, uno va tranquilo, va sosegado, va sereno. También importa mucho cómo uno camina. Hoy yo fui a visitar a una persona a Bahía y en realidad, hermano, me dio fobia, me dio de todo cuando yo veía a la gente como caminaba en ese lugar, Dios mío, y había uno medio care malo que me quedó mirando así. Yo ya no sabía cómo salir corriendo. Y yo podía ver, dentro de ese recinto donde estuve viviendo, yo podía ver el caminar de una persona. ¿Cómo caminan los que están bajo droga? ¿Sí o no? ¿Cómo caminan los que andan bajo? ¿Está bien? ¿Cómo caminan los que tienen deuda?
¿Cómo caminan los preocupados? ¿Cómo caminan los chicos? Los que andan peleados con sus mujeres. Patean las piedras. ¿Cómo camina la gente que tiene a Cristo y que tiene paz en su corazón? Nunca baja su cabeza, siempre mira y siempre sonríe. No saca pecho, tampoco saca bicho, pero su rostro muestra quién es la persona. ¿Importa mucho el caminar? ¿Importa mucho cuando uno camina? ¿Cómo debe caminar? Hay varias formas de correr. ¿Se ha visto varias formas de correr? ¿Cómo corren las mujeres? Es el corrido más chistoso. El día sábado había una pelea de dos mujeres, una mexicana y una chilena. Dos mujeres peleando el box rosado, porque eran guantes rosados. Yo nunca había visto pelear dos mujeres. ¿Cómo corren las mujeres? De verdad que son las más chistosas para correr. ¿Y cómo corren los varones? Hay unos guasos para correr. Y hay otros que corren, parece que se vieran, hermano. Pero es que hay varias formas de correr. Y eso es lo que hace. Porque imagínate que correr no solamente acelerar los pies, sino mantener equilibrio. Controlar la carrera. Entonces, eso es lo que representa. Nosotros podemos ver hoy día, ya mismo miren cuando salen todos los hermanos, ¿cómo salen? Los brazos caídos, salen los brazos caídos, los hombros caídos, la cara caída, salen así medio tristes. Oye, por eso dice que el caminar, según la psicología, el caminar muestra lo que tú tienes dentro. Entonces, si tú caminas tranquilo, sereno, sobrio, tranquilo, pero no camines demasiado lento ni demasiado rápido, aprenda a caminar. Y sobre todo, camine con Dios a su casa. ¿Cuánto me están entendiendo esta noche? Entonces, tenemos que caminar, sí, Señor, pero también tendremos un día que empezar a correr. Corre el tiempo, ¿sí o no? Corre el tiempo. ¿Qué mes vamos, hermano? Ya entramos en el quinto mes, ¿sí o no? Quinto mes, ya, y ya estamos 15 días. Olvídese, hermano, que el mes se fue, se terminó, hermano. Se terminó. Va el tiempo corriendo, va avanzando. Entonces, nosotros tenemos que saber que tenemos que caminar. Nuestra vida cristiana no es de cansancio, tenemos que llegar hasta el final. ¿Amén, hermano? Pero hay momentos que sí tenemos que correr. Sé diligente con el don que Dios te ha dado. Sé diligente con lo que Dios ha puesto en tu mano. Un ejemplo. Dice que Noé fue amigo de Dios y caminó con Dios. Y por haber caminado con Dios, Dios le delegó una gran responsabilidad. ¿Cuántos se fueron a ver la película de Noé? Hay que ustedes son cristianos. Allá mucha ciencia ficción hay allí, porque los monstruos de piedra le ayudan a construir el arca y todo lo demás. Bueno, medio. Yo me la fui a ver, pero no, en realidad la disfruté como una película en 3D, pero no, fuera del contexto bíblico. Muchas cosas. Le da el trabajo y la responsabilidad más grande de construir una arca. Cuando el Señor ya le dijo a Enoc, bueno, mi hijo, tú no encajas en la tierra, tú te vienes conmigo, y se lo llevó. Punto, se lo llevó. Entonces, se va Enoc, quedó Noé. Y Noé caminó con Dios. Y Dios le delega una responsabilidad. Quiero que hagas un arca. Y el Señor le establece una fecha, un punto fundamental.
Estaba escuchando una sabatina del presidente Rafael Correa, donde él decía, las obras en otros lugares, las carreteras sobre todo, ¿y por qué están atrasadas? Entonces le decía al duro de la obra pública, decía, por favor, acelérenme ese trabajo, y si no cumplen en la fecha, tendrán que pagar ellos una multa. Porque hay planes que tienen que ser precisos, tenemos que correr muchas veces a hacer una cosa. Entonces esto representa, Noé tuvo que acelerar pasos, tuvo que construir esa arca. Y pregúnteme usted a mí, hermano, ¿cómo logró cortar toda la madera? ¿Qué materiales sofisticados había en aquel entonces? ¿O qué maquinarias había en aquel entonces para que él pueda cumplir con tanta certeza la creatividad de ese barco? La pregunta es, ¿será que él se la inventó o Dios le dio el diseño? Pero él tuvo que caminar trayendo la madera, caminar en la formación del arca, y nunca se cansó. El cansancio es producto, hermano, de un estancamiento, y eso fue lo que le pasó a Abraham, se cansó y las rapiñas llegaron. Entonces, ¿qué representa esto? Y Noé nunca se casó. Imagínate que tenía que ir a ver la leña, la madera, cortar, adecuar, arreglar todas las cosas como debe de ser. Eso le costó 120 años. Noé nunca se cansó. Hay muchas veces que la gente se cansa. Se cansa de servir, otros se cansan de estar de pie como quiere, otros se cansan, hermano, al final de hasta de tocar. Otros se cansan, bueno, no voy tal día, voy otro día. Otros se cansan hasta de trabajar. ¿Cuántos están contentos con el trabajo que tienen? Son amén, hermano, estamos más tristes que los tres tristes tigres que trigaban trigo en un trigal. Y a veces nos vamos a trabajar y nos vamos ahí. Como la música del Rengo, es un buen tipo, mi viejo, ya no puede caminar. O hay que cantarle la cucaracha. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros tenemos, no se canse. Avance. No se canse. Usted no, mucha gente se cansa los miércoles. Mire, ¿dónde está la mayor parte? Se cansa. ¿Qué han hecho? No, es que salir tarde del trabajo. Yo le decía a unos chicos que vinieron a buscarme de Bahía ayer, dicen que a veces salgo tarde. Oye, ¿qué pasa si Dios no te da vida? ¿Qué pasaría si Dios no te da la vida? ¿Puedes cumplir lo que haces? Se me queda en silencio. ¿Cuántas uñas pintas en el día? Vamos a suponer 300 uñas. Vamos a hacerlo bien. A la semana, 900 uñas. Más o menos. Solo cuenta las personas que le pintan durante toda la semana. Haz una evaluación y luego me dice. Creo que por día, ¿cuántas? 5 personas por día. 5 por 2 días. Estamos hablando 100 uñas diarias. ¿Sí o no? Y son 7, estamos hablando de 700, hasta el sábado. Estamos hablando de 600 uñas por semana. Por mes. 6 por 4, 24. 2.400 uñas en el mes. Y si hablamos en un año, 2.400 por 12, estamos hablando casi de como de 14.000 uñas. Oye, poderosa esta mujer. ¿Ah? En el año, solo poniéndole 5 personas por día. Hay días, me imagino que hay días que son más. ¿Sí o no? Imagínate, ¿cuántas uñas? Es como los cortaperos, ¿cuántas cabezas cortan en el día? Es como los panaderos, ¿cuántos panes hacen en el día? ¿O no es así? Hay momentos que hay que correr, hay momentos que hay que caminar. No te apresures, diga, voy despacio porque llego prisa.
Hay que correr, sí es cierto. Sé diligente. Procura presentarte a Dios aprobado. Eso significa diligencia. Entonces, imagínate que hacemos un breve preámbulo de Yané. Hacemos un breve preámbulo. Imagínate cuántos mensajes yo doy en el año. En el año. ¿Y cuántos mensajes usted recibe en el año? Ahora hablamos un poquito de la comida. ¿Cuántos platos de comida se comen en la semana? Solo de a 3 por día. 3 por día. 7 por 3 en la semana. 7 por 3, 21 días. 21 platos en una semana. Se come 21 platos de comida. ¿Sí o no? 21 por 4, 84 platos en el mes. Y 84 platos te entran acá. 84 platos por 12 meses. Casi 900 platos de comida en el año. ¿Tú sabes lo que? Y pongámosle el precio. Cada plato a $2. 900. 9 por 2, 18. Casi $1,800. Solo de comida. Una persona. Pones así. Qué bravo que somos nosotros. Y eso sin contar los desodorantes que nos consumimos, los perfumes que nos consumimos, la crema y todo lo que la gente usa, jabón de bañarse, los metros cúbicos de agua con que se baña. O sea, si hacemos un análisis final, resulta que nosotros andamos corriendo, hermano. ¿Cuánto dinero usas en el año? ¿Qué yo pienso? Yo hago una pregunta. ¿Qué hace más el hombre en el año? ¿Recibe más o gasta más? Por eso tiene que ir a correr a trabajar. No ven Quito, váyase a Quito de mañanita, hermano. Toda la gente va así a correr. Y todos, y los carros, y van sorteando carros. Yo cuando voy a Quito me da gusto ver la gente, hermano, cómo camina. Allá no es que va uno como los de aquí manda. ¿Usted ha visto esa gente? Va mirando y va caminando y ¡pum! Se choca, perdón. Y sí o no. Mire, vaya usted a Guayaquil. En Guayaquil es una ciudad de locos. Perdónenme lo que voy a decir, yo siempre se lo digo a mis amigos que tengo en Guayaquil. Allá corre porque el carro te agarra, hermano. ¡Uy! Es un problema. Váyase a Puerto Viejo, no son los carros, hermano. Hasta hace unos 5 años eran los burros y los caballos. Pero ¿saben cuál es el problema en Puerto Viejo? Las bicicletas, los triciclos y las motos. Agárrate, hermano, porque tienes que correr. Pasa la cartera de un lado. Cuando una persona lleva con el tiempo, ¿qué hace? El niño lo remolca así, lo arrastra al niño, pero muévete. Y quiere que el niño tenga las mismas dimensiones de paso que el papá o la mamá tiene. Hay que correr, hay momentos que hay que correr, ¿sí o no? Hay momentos de emergencia que hay que correr. Pero hay momentos que también hay que saber caminar. Por esas dos razones fundamentales, hermano, Dios nos demanda a nosotros que caminemos. ¿Qué significa caminar? Progreso, avance. Por eso los griegos decían procope. Procope es avanzo y progreso. Camino y florezco. Eso era procope. Correr es estar activo en diferentes lugares. Mira los roles que tenemos. Por eso es que en Estados Unidos la gente tiene hasta 3 trabajos, 4 trabajos en las 24 horas. En cambio acá nosotros con uno, hermano, los latinos con uno ya están cansados. Ni al culto llegan, están cansados. ¿A qué hora entraron? 8 de la mañana. ¿A qué hora salen? 4 de la tarde, están cansados. Entonces, en otros países la gente trabaja 2 trabajos, 3 trabajos, 4. Yo tengo un amigo de Estados Unidos que tiene 4 trabajos. Y gana bien, pero tiene que esforzarse. Hay momentos que tiene que correr. Nosotros los latinos somos más perezosos. Somos más perezosos. Es como por ejemplo cuando yo estuve en Cali, bueno, aquí está hermano. Y yo analizaba a la gente de Cali. La gente de Cali es como aquí nosotros. Si ellos se tropiezan ahí quedan. Se quedan en las vitrinas, miran los zapatos, los maniquíes, las cebolas. Y
somos nosotros los ecuatorianos. La gente se va a shopping, sube por la escalera eléctrica, ¡pum! La escalera eléctrica y coge acá, y ahí están los teléfonos. ¡Uy, apúrate que se lo vas a dar! Y empieza a correr. Así somos nosotros, que en vez de correr nos distraemos, nos entretenemos. Mi anécdota que le conté, los distraídos y los entretenidos les va mal. Un día pasábamos por la calle 110 en Tacna, por la iglesia del pastor Pedro Montañeda. Antiguamente se llamaba el Calvario, de ahí dejó el Calvario y se pasó a ser Canaán, ya la iglesia de los cananeos. Entonces, justo enfrente de la iglesia había una alcantarilla sin tapa, y eso de noche, hermano, no se veía. Yo iba con dos hermanos, con dos amigos hermanos, íbamos riéndonos, bajando por allí, íbamos gozándonos, y viene uno de ellos, dejó caer, hermano, no sé, miró a la iglesia, empezó a leer, y seguía caminando, ¿Cuándo siente, hermano, que este pie se le va en blanco? ¡Pum! Un golpe, hermano. Casi se rompe una costilla, todo esto se le metió en esa tapa de la alcantarilla. Ante gracias a Dios que no se mató, hermano. ¿Por qué le pasó eso? Por distraído. Un amigo mío había comprado una bicicleta y también por distraído. No se da cuenta que no había ajustado. Usted sabe que cuando sale esa bicicleta nueva hay que ajustarle los frenos, hay que hacer un reajuste casi a todo. Y eran de esas bicicletas arreabacas, ¿se acuerdan ustedes de los cachos así? Y atrás tenía una parrilla. Y el muchacho nuevita, concho de vino, me vino a ver aquí a la casa y nos fuimos nosotros. Tres nos trepamos en esa bicicleta. El uno en el cuadrante, el otro en el timón y el otro en la parte de atrás. Y nos fuimos a subir a calle 8. Antes eras de bajada, ahora ya es de subida, pero antes eras de bajada. Y nos hemos venido de arriba al colegio señorita Manta, hermano. Esa bicicleta, hermano, como decía un amigo, esta moto de bajada corre durísimo. Oiga, hermano, y yo veo, pues, y mi amigo que venía en el volante, pasaba una chica, la mamita, y la piropeaba, y oye, le digo, mira al frente. No, si la bicicleta va bien. Y esa bicicleta, hermano, cuando veo que uno de esos frenos larguitos negritos se cae. Se cae del lado de acá y luego se cae el otro. Estábamos ya en la puntita de la bajada. Y yo le digo, aquí nos estrellamos con esto, hermano. Yo me tiro, oye, le digo, nos vamos a estrellar. Entonces yo me agarro de la parrilla, porque uno tiene que impulsarse y aguantar el vértigo, la velocidad con la que vamos. Cuando yo me lanzo, hermano, lo empujo más. Y estaban haciendo un edificio nuevo allí y estaba cercado de pura caña jugadúa. Todo estaba cercado. Pierde el equilibrio, hermano. Se va a estrellar contra la pared. Pasó. El muchacho salió cortado, todo esto, las manos. El que venía en el cuadrante. El otro se tiró, pero uno fue el perjudicado. Yo salí bien. Ese mismo día, mi amigo perdió la bicicleta. ¿Por qué? Los distraídos le va mal. Nunca te distraigan en el camino. Ven y haz lo que tienes que hacer, pero no te distraigas. Yo vi peleando dos indígenas, hermano, y perdí mi trabajo. Eran las 7:30 y estaban dos indígenas. Es que lindo de pelear dos indígenas, las cosas. Usted ve que ellas nomás usan una tela que se da vuelta aquí y se amarran un cinto acá. Bayeta se llama esta nota que se cruzan acá y toda la bolería que usan aquí porque eso es su cultura, su costumbre. Y
Eran las 8 de la 7:30 de la mañana, yo iba rumbo a mi trabajo. Cuando veo que la que vende chocho y la que vende cuero estaban toreándose. Yo dije, estaban a pelear. Y yo vi en la acera ahí y me senté en la acera. Y ahí yo estaba en esta forma. Y dale, vamos a ver a qué hora piensa. Y estaba yo ahí. Oye, hermano, cuando empezaron a agarrarse los cabellos, hermano, se arrancaban los cabellos, se quitaron la blusa, se quitaron la ropa, terminaron peleando desnudas. Y yo muerto de la risa ahí. Llego a mi trabajo, te fui. Me botaron. Es que muchas veces nosotros, aquí cuando estaban haciendo ese edificio, creo que de la base naval que está pasando el redondel para entrar al muelle, hay un edificio largo, grande. Yo había venido y fui a pedir trabajo y me dice, ¿quieres trabajar de verdad? Hay que subir arena, hay que subir bloques. No, sí se me fue. Me voy a trabajar de oficial de arena. Había un muchacho que subía 5 bloques, hermano. Y yo nomás subía 2. Pero subía. Y cuando venía el jefe, yo hacía que cogía 5 y dejaba 3 y subía 2. Pero mi amigo, los otros muchachos, haciendo viajes, 3 viajes, y yo llevaba 1. Pero el jefe pide. Yo era lento para subir bloques. Subía bloques, trepaba hasta arriba y me descansaba unos 10. Y recuerdo ese día me quedé en la escalera y así me quedé, estaba así. Oye, hermano, me quedo dormido. Me despierto, el jefe me echa un tacho de agua. Qué susto, hermano. Y me dice, te fuiste. Me botó. Y como era inicio de semana, ¿usted cree que me pagó? No me pagó. ¿Por qué? Cuando camines, no te distraigas. No te entretengas. No lo hagas. Si vas a hacer algo, hazlo como debe de ser. Otra vez me botaron de otro trabajo. Ahí al lado del hotel Cuba había un taller de señor Álvaro. Yo fui a pedir trabajo y me dice, ¿quieres trabajar así? ¿Sabes pintura? No. Pero yo quiero aprender, que estaba muy entusiasmado, porque yo quería aprender a manejar carros. Y en el taller hay que sacar los carros y meterlos, sacarlos y meterlos, y así estaba. Y yo ya había aprendido algunas cosas allí, y un día mi jefe me dice, oye, ¿sí sabes manejar? ¡Claro! Yo no sabía. Me entré por el carro, la puerta se me abre y ya estaba el poste aquí. Así todo. La puerta se me abre. Y yo como no sabía, se me fue el retro. Ese carro. La puerta se me vino a... ¿Sabe dónde me quedó? En el capó. Mi jefe me dijo, te larga. No te vayas. No, usted me votó. Porque se dio cuenta que yo tenía que dejar arreglar esa nota. No te vayas, yo ya me voy y digo, usted me votó. Pero ¿cómo vas a hacer eso? No me equivoqué. Nunca le he dañado ningún carro, yo al contrario le he arreglado mucho. Y verdad que yo aprendí el arte. Y me dice, sigue trabajando. Mañana este será tu trabajo. Me enderezas la puerta y me la dejas estar como está. Ok. Una semana me tomé en esa puerta. Terminada la puerta, estás despedido. Porque cuando camines, no te distraigas. Cuando camines, no te entretengas. No te choques por él, chocándose. Yo a veces veo a los hermanos en muchos lugares y se chocan. Yo he aprendido, hermano, nunca mirar atrás cuando voy hacia adelante. Ese es el objetivo. Pablo dice,
sin mirar atrás, sino que yo prosigo a la meta, al premio de mi supremo llamamiento que es Cristo Jesús. No mires atrás. Por mirar atrás, la mujer, mientras camina, no mires atrás. La mujer de Lot miró atrás y se quedó actualizando. Es decir, no mires atrás, no mires tu pasado. Empieza a avanzar, camina. No te detengas, no te distraigas. ¿Qué tenemos que hacer a partir de hoy? Vamos a caminar tranquilos, como buenos cristianos, pero vamos a correr con la visión y la misión que nosotros tenemos. Pónganse de pie, por favor, en esta noche. Vamos a caminar en el nombre de Jesús, amén, hermano. Pero vamos también a correr cuando sea necesario. Y cuando vamos a correr, si es necesario, bueno, pues gloria a Dios, chévere, listo. ¿Qué vas a enseñar ahora? ¿Tú puedes correr pintando uñas? No, ¿verdad que no? Despacio, despacio, despacio. Y cuando hacen un lavado de pies, un manicure, dice la gente por ahí, le quitas esas notas feas. ¿Qué tiempo te lleva en una mano y en un pie? 40 minutos. Uy, Dios mío, Dios. Imagínate. Pero, claro, hay unos que ni el corta uña le corta, hermano. Hay que meterle de esa tijera de cortar tolva, o de podar árboles, hermano. Pero no se distraiga, no se entretenga. Tenemos que caminar. Camine seguro, camine como deben caminar los hombres de Dios, puestos los hombres en el autor y consumador de la fe de Jesucristo. Corra, pero corra tranquilo, corra con paciencia la carrera que hemos emprendido. Y que Dios bendiga su vida en todo momento y en toda hora. Padre amado, gracias por el privilegio. Gracias por la oportunidad. Gracias por el momento. Gracias por cada cosa que nos permite disfrutar de la vida. Enséñanos a caminar sobrio, prudente, equitativo, Señor, con calidad moral, espiritual, física, Señor. Enséñanos a correr, pero no a correr por correr, sino a desarrollar nuestra carrera, Señor. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, Jesús, mi Señor, mi Salvador. Gracias, Padre, por concedernos la oportunidad de que hoy podamos entender dos cosas, lo que es caminar y lo que es correr. Bendigo a las mujeres, los varones, adultos, jóvenes y niños. Gracias, porque todos tenemos una carrera que seguir en este lugar. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Gracias. Amén. Amén. Tome asiento, por favor. Vamos a tomar las ofrendas en esta noche.